¿Qué ocurre cuando el acero se encuentra con el genio humano? Cuando la sed de conquista forja instrumentos de destrucción tan letales que cambian el curso de imperios enteros. La historia no se escribió solo con tinta y pergamino. Se escribió con sangre, fuego y el filo de armas que hicieron temblar a reyes y quebraron la voluntad de ejércitos completos. Hoy descubrirás las 10 armas antiguas más mortales que realmente existieron. No son leyendas, no son mitos. Son herramientas de muerte que conquistaron continentes y sembraron terror en los corazones de millones. Prepárate porque lo que estás a punto de presenciar cambiará todo lo que creías saber sobre la guerra antigua. Este es el ranking definitivo del acero que forjó civilizaciones y las destruyó con la misma facilidad. En el puesto número 10 tenemos el chakram indio, el círculo mortal que desafió todas las leyes de la física. Imagina un disco de acero afilado como una navaja, tan perfecto en su balance que podía decapitar a un enemigo a 30 metros de distancia. Los guerreros Sikh no solo portaban esta arma, la dominaban con una precisión quirúrgica que aterrorizaba a sus adversarios. El chakram se lanzaba girando a velocidades imposibles, cortando el aire con un silbido que anunciaba la muerte inminente. Su diseño circular no era solo estético, era funcional, mortal y absolutamente revolucionario. Podía atravesar armaduras ligeras, cortar extremidades y regresar al guerrero que lo lanzaba si el ángulo era perfecto. Los mogoles aprendieron a temer ese sonido, ese círculo de acero que convertía la distancia en una ilusión y la defensa en un concepto inútil. El chakram no perdonaba, el chakram no fallaba. Era la extensión perfecta de la voluntad del guerrero convertida en muerte giratoria. Pero si el chakram era letal, la ballesta china de repetición en el puesto número 9 era una masacre automatizada. Los chinos no se conformaron con crear un arma. Crearon una máquina de matar que disparaba 20 proyectiles sin necesidad de recargar. Mientras los arqueros europeos sudaban para tensar sus arcos, los ballesteros chinos simplemente movían una palanca y desataban un diluvio de muerte sobre sus enemigos. Esta arma, conocida como Zhuge Nu, en honor al estratega Zhuge Liang, transformó el concepto mismo de la guerra a distancia. Su cadencia de disparo era aterradora, 10 proyectiles en 15 segundos, convirtiendo a un solo soldado en un pelotón de fusilamiento. Las dinastías chinas la usaron para defender murallas, aplastar rebeliones y mantener el orden en un imperio que se extendía por millones de kilómetros cuadrados. Su único límite era el tamaño del cargador, y cuando ese cargador estaba lleno, significaba que 20 enemigos estaban marcados para morir. La ballesta de repetición no solo mató soldados, mató la idea de que la velocidad individual del guerrero importaba más que la tecnología que empuñaba. En el puesto número 8 emerge del desierto una hoja que bebió la sangre de faraones y esclavos por igual, el khopesh egipcio. Esta espada de hoja curva no era solo un arma, era un símbolo de poder divino, el instrumento con el que los faraones ejecutaban la voluntad de los dioses en la tierra. Su forma de hoz la hacía perfecta para desgarrar, cortar y destrozar con un solo movimiento fluido. Los guerreros egipcios la blandían con una maestría que aterrorizaba a hititas, asirios y cualquiera que osara desafiar el poder del Nilo. El khopesh podía enganchar escudos enemigos, arrancar armas de las manos contrarias y decapitar con un golpe horizontal devastador. Su peso estaba perfectamente distribuido para maximizar la fuerza del corte, y su acero, forjado en los hornos más avanzados del mundo antiguo, mantenía el filo incluso después de atravesar hueso y armadura. Durante 1500 años, esta arma dominó el Medio Oriente. Durante 1500 años, su forma curva fue la última imagen que miles de enemigos vieron antes de encontrar la oscuridad eterna. El khopesh no era simplemente mortal, era la muerte misma vestida con el prestigio de la realeza egipcia. Pero ¿qué ocurre cuando el acero trasciende su época? Cuando una espada es tan superior a todo lo demás que su nombre se convierte en sinónimo de invencibilidad. En el puesto número 7 aparece la espada Ulfbert vikinga, la hoja imposible que no debería existir. Los vikingos aterrorizaron Europa durante 3 siglos, y lo hicieron blandiendo un acero que la ciencia moderna apenas puede explicar. Las espadas Ulfbert estaban hechas con acero crucible de una pureza tan alta que no se volvería a ver en Europa hasta la Revolución Industrial, 800 años después. Su contenido de carbono era perfecto, su temple era inigualable y su filo podía partir armaduras y otras espadas como si fueran mantequilla. Solo unos pocos herreros en todo el mundo vikingo conocían el secreto de su forja, y lo guardaban con tanto celo que murieron sin revelarlo.
Cada Ulfberht era una obra maestra individual marcada con el nombre del herrero, como un sello de letalidad garantizada. Los guerreros que poseían una de estas espadas no solo tenían una ventaja en combate, tenían la diferencia entre la vida y la muerte, entre la victoria y la aniquilación. La Ulfberht cortaba, destrozaba y dominaba. Y cuando los arqueólogos modernos analizaron estas espadas, quedaron atónitos. Los vikingos habían creado un superacero que desafiaba todo lo que se suponía posible en la Edad Media. Y llegamos al puesto número 6 con un arma que los romanos robaron y perfeccionaron hasta convertirla en un instrumento de dominio absoluto: la lanza Angón franca. Los francos, esos guerreros germánicos que eventualmente heredarían el Imperio Romano en Occidente, crearon una lanza que no solo perforaba, se aferraba. El angón tenía un diseño diabólico, una punta de hierro larga y delgada que se doblaba al impactar, haciendo imposible extraerla del escudo enemigo. Una vez clavado, el angón arrastraba el escudo hacia abajo, dejando al guerrero completamente expuesto para el golpe mortal. Y si por algún milagro el enemigo intentaba cortar la lanza para liberarse, el tiempo perdido en ese intento era suficiente para que el guerrero franco cerrara la distancia y acabara con él cuerpo a cuerpo. Los romanos adoptaron esta arma y la integraron a sus legiones, reconociendo su efectividad devastadora. El angón no necesitaba matar directamente. Su función era desarmar, desequilibrar y crear la apertura perfecta para la aniquilación. Miles de germanos, galos y britanos cayeron no por el angón mismo, sino por la vulnerabilidad mortal que creaba al inutilizar sus defensas. Esta lanza transformó batallas enteras. Esta lanza escribió el prólogo de la caída del Imperio Romano y el ascenso de los reinos francos. El angón no era solo un arma, era una sentencia de muerte diferida, una trampa de acero que garantizaba que el siguiente golpe sería el último. 5 armas, 5 instrumentos de destrucción que conquistaron imperios y quebraron la voluntad de naciones enteras. Pero esto apenas comienza. Lo que has presenciado hasta ahora es solo el prólogo del verdadero horror. Porque si estas armas cambiaron destinos, las que vienen a continuación destruyeron civilizaciones completas. La historia ruge con acero y leyendas, y tú acabas de dar el primer paso en un viaje que te mostrará el verdadero significado del poder absoluto en el campo de batalla. ¿Qué ocurre cuando un arma no solo mata, sino que destruye la esperanza misma de victoria? Cuando el acero y la madera se fusionan con el genio militar para crear instrumentos de aniquilación tan absolutos que civilizaciones enteras caen ante su furia. Has presenciado armas letales, sí, pero lo que está por venir trasciende la simple letalidad. Estas armas no ganaban batallas, borraban ejércitos del mapa, no conquistaban territorios, escribían el epitafio de imperios milenarios. Prepárate porque la guerra está a punto de mostrarte su rostro más salvaje, más brutal y más devastadoramente efectivo. El ranking continúa y la sangre que está por derramarse inundará continentes enteros. En el puesto número 5 emerge de las selvas de Mesoamérica un arma que hizo temblar incluso a los conquistadores españoles con armaduras de acero: el macuahuitl azteca. Imagina un bastón de madera de roble duro, perfectamente equilibrado, con navajas de obsidiana volcánica incrustadas en sus bordes laterales. Estas navajas no eran simples filos, eran cuchillas tan afiladas que superaban el acero español en capacidad de corte puro. Los guerreros aztecas no solo empuñaban esta arma, la convertían en una extensión de su furia guerrera, capaz de decapitar hombres y caballos con un solo golpe horizontal. Bernal Díaz del Castillo, testigo directo de la conquista, documentó con horror cómo un guerrero mexica decapitó a un caballo de un solo tajo de macuahuitl. La obsidiana, ese vidrio volcánico forjado en las entrañas de la tierra, creaba un filo molecular tan perfecto que ninguna armadura ligera podía resistirlo. Pero su verdadero terror no residía solo en su capacidad de corte. Cuando las navajas se quebraban dentro de la carne enemiga, dejaban microfragmentos incrustados que impedían la cicatrización y condenaban a los heridos a infecciones mortales. El macuahuitl medía más de 1 metro de longitud y podía blandirse con 1 o 2 manos según la situación táctica. Los ejércitos aztecas, tlaxcaltecas y de otros pueblos mesoamericanos lo convirtieron en su arma estándar y con ella resistieron. Conquistaron y sembraron terror en un continente que desconocía el acero, pero dominaba el arte de matar con obsidiana y madera. Esta arma no necesitaba metal para ser mortal, necesitaba furia, precisión y el filo más perfecto que la naturaleza podía crear.
Pero si el Macuahuitl era la perfección del corte, la pila romana en el puesto número era la perfección de la ingeniería militar aplicada a la destrucción sistemática. Roma no conquistó el mundo conocido por casualidad. Lo conquistó porque cada legionario portaba una lanza diseñada específicamente para aniquilar la capacidad defensiva enemiga antes del choque cuerpo a cuerpo. La pila era un proyectil pesado de hierro con una punta piramidal diseñada para penetrar escudos y armaduras a 30 metros de distancia. Su genialidad diabólica residía en su construcción. El asta de hierro era deliberadamente más blanda que la punta, lo que provocaba que se doblaba al impactar, arrastrando el escudo enemigo hacia abajo y volviéndolo completamente inútil. Un soldado con su escudo inutilizado por una pila clavada era un hombre muerto caminando hacia su ejecución. Las legiones romanas no lanzaban una pila, lanzaban dos en rápida sucesión, creando una lluvia de hierro que destrozaba formaciones enemigas antes de que pudieran siquiera pensar en contraatacar. Esta arma ganó las guerras púnicas, sometió a Galia, aplastó rebeliones germánicas y expandió las fronteras de Roma desde Britania hasta Mesopotamia. Durante 600 años, el silbido de miles de pilas surcando el aire fue el último sonido que millones de enemigos escucharon antes de que las espadas romanas completaran la masacre. La pila no era solo un arma, era el preludio sistemático de la aniquilación total. Roma entendió algo que ninguna otra civilización había perfeccionado hasta ese momento: que la batalla se ganaba antes del choque de espadas, en esos segundos críticos donde el enemigo perdía su defensa y su voluntad de luchar. Y llegamos al puesto número 3 con el arma que literalmente conquistó más territorio que ninguna otra en la historia humana: el arco compuesto mongol. ¿Cómo es posible que un pueblo de nómadas a caballo sometiera imperios que se extendían desde China hasta las puertas de Europa? La respuesta cabalgaba en sus manos: un arco de apenas 1,20 m de longitud, pero con una potencia de tracción que superaba a los arcos largos ingleses que aparecerían siglos después. Los mongoles fabricaban estos arcos con capas de madera, cuerno y tendones, creando una estructura compuesta que almacenaba energía como un resorte mortal. Un arquero mongol podía disparar 6 flechas por minuto mientras cabalgaba a galope completo, alcanzando objetivos a 300 metros de distancia con precisión quirúrgica. Pero la verdadera revolución no estaba solo en el arma, estaba en la táctica. Los mongoles no peleaban como europeos o asiáticos. Creaban nubes de muerte móviles que envolvían ejércitos enteros, disparando desde todas direcciones, retrocediendo, fingiendo retiradas y aniquilando a perseguidores con lluvias de flechas que bloqueaban el sol. Este arco destruyó dinastías chinas que habían resistido 1000 años, pulverizó los ejércitos de Rusia, conquistó Persia, arrasó Bagdad y sembró terror desde Corea hasta Hungría. Gengis Khan y sus sucesores no necesitaron el acero superior ni las armaduras pesadas. Tenían movilidad, alcance y la capacidad de convertir el campo de batalla entero en una zona de muerte a distancia. El arco compuesto mongol creó el imperio terrestre más grande que la humanidad haya conocido jamás. 24 millones de kilómetros cuadrados de territorio conquistado con un arma que cabía en las manos de jinetes que aprendían a disparar antes de aprender a caminar. 3 armas. 3 filosofías de guerra completamente diferentes. El Macuahuitl, la furia obsidiana de Mesoamérica que cortaba con precisión volcánica. La pila, la ingeniería romana que destruía defensas antes de la batalla real. El arco compuesto, la movilidad mongola que convertía vastas extensiones de tierra en cementerios a cielo abierto. Pero si estas armas conquistaron continentes, ¿qué puede decirse de las 2 que quedan? Porque amigo, si has llegado hasta aquí, si la historia del acero y la muerte te ha atrapado como atrapa a millones, entonces debes ser parte de esta legión inmortal. Suscríbete ahora y sé parte del legado que nunca muere. Activa la campanita porque lo que viene a continuación no es solo historia, es la revelación de las 2 armas más devastadoras, más revolucionarias y más absolutamente letales que la antigüedad jamás conoció. Una de ellas disparaba 20 proyectiles sin recargar. La otra ardía sobre el agua y salvó la civilización occidental del colapso total. La historia ruge con acero y leyendas, y el rugido final está a punto de comenzar. ¿Qué separa un arma mortal de un arma legendaria? ¿Qué convierte un instrumento de guerra en un símbolo eterno de superioridad tecnológica absoluta? ¿Has presenciado acero que cortaba, madera que destrozaba y arcos que conquistaban imperios enteros? Pero lo que está a punto de revelarse trasciende todo lo anterior. Estas 2 armas finales no solo cambiaron batallas, alteraron el curso de civilizaciones,
salvaron imperios del colapso total y demostraron que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en el genio revolucionario aplicado a la aniquilación. Prepárate porque has llegado al final del viaje, al momento en que la historia misma se inclina ante la perfección mortal. Este es el podio de la destrucción absoluta. En el puesto número 2 tenemos un arma que desafió toda lógica militar de su época, la ballesta de repetición mejorada de Zhuge Liang, el arma que convirtió a un solo soldado en un escuadrón de ejecución automatizado. Durante la época de los Tres Reinos en China, el legendario estratega Zhuge Liang perfeccionó un diseño que ya existía pero lo elevó a niveles de letalidad nunca antes vistos. Esta ballesta, conocida como Zhuge Nu, podía disparar 10 proyectiles en 15 segundos sin necesidad de tensar manualmente entre disparos. Su mecanismo de caja superior almacenaba los virotes en un cargador que alimentaba automáticamente la cuerda, permitiendo al operador simplemente mover una palanca hacia adelante y hacia atrás para desatar un diluvio continuo de muerte. Las dinastías chinas la desplegaron en las murallas, en emboscadas forestales y en la defensa de ciudades asediadas, donde un puñado de ballesteros podía contener a cientos de atacantes. Su cadencia de fuego era tan superior a cualquier arco o ballesta convencional que los enemigos simplemente no tenían tiempo de cerrar la distancia antes de ser acribillados. Los mongoles, esos conquistadores implacables que arrasaron media Asia, aprendieron a respetar y temer el distintivo chasquido repetitivo de las Zhuge Nu, defendiendo fortificaciones chinas. Cada virote podía penetrar armaduras de cuero a 50 metros, y cuando 10 de ellos volaban hacia ti en el lapso de un suspiro, la armadura dejaba de importar. Esta ballesta demostró que la velocidad de disparo podía compensar la potencia individual, que la tecnología mecánica podía superar la habilidad física pura. Durante más de 1000 años, las variaciones de este diseño protegieron el imperio más antiguo y continuamente habitado de la humanidad. La ballesta de repetición Zhuge Liang no era solo un arma, era la prueba viviente de que la ingeniería china estaba siglos adelantada al resto del mundo en el arte de matar eficientemente. Y llegamos al puesto número 1, al arma que literalmente salvó la civilización occidental y cuyo secreto murió con el imperio que la creó, el fuego griego bizantino. ¿Qué ocurre cuando el fuego se niega a obedecer las leyes de la naturaleza? Cuando las llamas arden sobre el agua misma y convierten océanos en infiernos líquidos. En el año 678 después de Cristo, un arquitecto judío sirio llamado Calínico de Heliópolis entregó a Bizancio el arma más devastadora que la antigüedad jamás conoció. El fuego griego era una sustancia viscosa y altamente inflamable que se lanzaba a presión desde tubos de bronce montados en las proas de los barcos bizantinos, creando chorros de fuego líquido que alcanzaban temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Pero su verdadero terror no residía solo en su calor. El fuego griego se encendía en contacto con el agua y continuaba ardiendo sin importar cuánta agua de mar lo rodeara. Los marineros enemigos que saltaban al océano para escapar de las llamas descubrían con horror que el mar mismo se había convertido en su pira funeraria. Esta sustancia se adhería a la madera, a la carne y al metal como una versión antigua del napalm, imposible de extinguir con agua y capaz de derretir el acero de las armaduras. La composición exacta del fuego griego era un secreto de estado tan celosamente guardado que solo el emperador bizantino y los descendientes directos de Calínico conocían la fórmula completa. Cualquier intento de espionaje o filtración era castigado con la muerte inmediata de familias enteras, y ese secreto funcionó. Durante más de 7 siglos, ningún enemigo de Bizancio logró replicar o descubrir la composición del fuego griego. Pero el verdadero legado del fuego griego no está en su química, sino en lo que salvó. En el año 670 Tlatlateclas, una flota árabe masiva asedió Constantinopla con la intención de conquistar la capital del Imperio bizantino y abrir las puertas de Europa al Islam expansionista. Durante años, los árabes intentaron romper las defensas de la ciudad, que era el último bastión de la civilización romana en Oriente, y entonces apareció el fuego griego. Los barcos bizantinos, equipados con los temidos sifones de bronce en forma de cabezas de león rugiente, rociaron las aguas del Bósforo con chorros de fuego líquido que convirtieron la flota árabe en una masa de llamas flotantes. Los sobrevivientes árabes regresaron a Damasco con historias de un fuego demoníaco que ardía sobre el mar mismo, un arma que solo podía explicarse como intervención divina. El asedio fue levantado, Constantinopla resistió, y la expansión islámica hacia Europa fue detenida en seco. Sin el fuego griego, la historia de Occidente sería radicalmente diferente.
No habría renacimiento italiano, no habría preservación de textos clásicos griegos y romanos, y el mapa cultural de Europa sería irreconocible. Esta arma no solo ganó batallas, preservó el conocimiento de la antigüedad clásica que eventualmente desencadenaría el despertar cultural de Europa. El emperador Romano II declaró que 3 cosas jamás debían caer en manos enemigas: los ropajes imperiales bizantinos, ninguna princesa de sangre real y el fuego griego. Las primeras 2 eventualmente fueron violadas, la tercera jamás cayó en manos extranjeras. Cuando Constantinopla finalmente cayó ante los turcos otomanos en 1453, el secreto del fuego griego ya se había perdido con las familias que lo guardaban, llevándose a la tumba la fórmula que durante siglos había sido sinónimo de invencibilidad naval. 10 armas, 10 instrumentos de destrucción que escribieron la historia con sangre y victoria. Desde el chakram giratorio de los guerreros Sikh hasta el fuego griego que desafió las leyes de la naturaleza, has presenciado la evolución de la muerte humana aplicada con genio, precisión y una efectividad absolutamente devastadora. Estas armas no son reliquias olvidadas, son el testimonio eterno de que la humanidad siempre ha encontrado formas cada vez más perfectas de destruir a sus enemigos. El macuahuitl azteca que decapitaba caballos, la pila romana que conquistó continentes, el arco mongol que creó el imperio más grande de la historia, y el fuego griego que salvó la civilización occidental. Todos comparten un legado común. Son la prueba de que la guerra no es solo violencia, es innovación, es genio. Es la aplicación del intelecto humano al arte más antiguo de todos. La historia ruge con acero y leyendas, y tú acabas de presenciar el rugido más poderoso de todos. Estas armas ya no existen en los campos de batalla, pero su legado es inmortal, porque cada vez que la humanidad enfrenta un desafío aparentemente imposible, recordamos que nuestros ancestros crearon lo imposible con sus propias manos. Crearon armas que ardían sobre el agua. Crearon espadas de acero que no deberían existir en su época. Crearon imperios con ingenio y filo. Y ese legado nunca morirá.